días, soy Manuel, de 92 SA. Tenemos el gusto de presentaros la nueva incorporación a la gama de AS Motor con un nuevo desbrozador que completará toda la gama que ya conocéis de desbrozadores de siempre. Con esto lo que hacemos es incrementar más el potencial de nuestro equipo de máquinas en el ámbito profesional. Y ahora en breve vais a poder ver de qué se trata. Antes de sacar la máquina de la caja, la unidad de la caja, lo primero que siempre tendremos que comprobar cuando nos llegue el equipo es que la caja está en perfectas condiciones, con todos sus ejes. Tenemos un indicador de grado, es decir, que si han volcado la máquina, este indicador estará manchado. Y lo siguiente, siempre sacaremos el manual de nuestra máquina en castellano de este packing list que está disponible en el exterior de la caja. El paso que vamos a hacer es levantar la caja de cartón para dejar la máquina sobre su pared. Como veis, la nueva unidad viene totalmente montada de fábrica, con lo cual lo que es la preparación de la máquina nos va a llevar muy pocos minutos. Vamos a proceder a quitarle todos los flejes de seguridad que la unen a su base y a recuperar la documentación que viene dentro de la máquina. Aquí tenemos el manual en otras lenguas. En esta unidad, para aquellos de los distribuidores que vayáis a adquirirla, viene un pequeño kit POS para poder poner en la tienda, junto con la máquina expuesta, lo que es información comercial del producto, y una pequeña lona que irá cogida en el arco de seguridad, donde tendremos algo más de información. Por último, quedaría por quitar el plástico protector que trae el arco de seguridad, que lo haremos posteriormente. Como podéis descubrir, ya estamos viendo cosas algo diferentes y novedosas. Recordad siempre que con cada máquina viene un certificado de registro por el cual el usuario final o el propio distribuidor puede registrar la máquina, en donde tendríamos una ampliación de garantía de 3 meses. Vamos a proceder a sacar a la unidad de su base de transporte, para lo cual lo más sencillo es siempre arrancarla. Antes de arrancarla, lo que tendremos que comprobar siempre es el nivel de aceite, comprobar que el motor viene preparado ya de fábrica para ese primer arranque, si no habría que reponerle la cantidad que necesitáramos. Como veis, tenéis aquí el indicador y la cala con su mínimo y su máximo. Si hiciera falta reponerle algo de aceite porque hubiera venido escaso de fábrica, lo haríamos siempre por el tapón de llenado que tenemos en la parte alta de la tapa de válvulas. El siguiente punto
va a ser ponerle combustible. Nada, una vez que ya hemos alimentado de combustible el depósito, vamos a proceder a su arranque. Dentro de lo que es el manual en otros idiomas que viene oficialmente de fábrica, tendremos el juego de llaves. Antes de arrancar la máquina, tenemos que elevar el grupo de corte a la posición de transporte, a la posición 0. Ante vosotros el nuevo modelo de desbrozador de asiento con rotor de martillos AS1040 Jack. Vamos a proceder ahora a contaros los puntos fuertes de esta máquina. Uno de los principales secretos de esta máquina es su estructura, su chasis, un tubular cuadrado de alta resistencia a la torsión, completamente soldado. El otro secreto importante que va a tener siempre nuestra máquina son los balances de pesos, donde vais a tener un 45% del peso en el eje delantero, un 55% del peso en el eje trasero y un punto de gravedad extremadamente bajo. El siguiente punto que os vamos a hacer mención es el rotor de corte. El rotor de corte, estamos hablando de un rotor de martillos flotantes con cuchillas en forma de Y reversibles, de un ancho de trabajo de 1 metro, controlado por una palanca de elevación asistida por muelle, con lo cual, aunque el rotor es un elemento pesado, es muy fácil subir y bajar, como veis, no me cuesta ningún trabajo, donde tenemos 7 posiciones de altura que van desde los 30 milímetros hasta los 11 centímetros, con una posición de transporte para cuando vayamos a mover la máquina de un sitio para otro. El otro punto importante es que además nuestro rotor, como en todas nuestras máquinas, es un rotor flotante, con lo cual cuando toquemos irregularidades en el terreno o desniveles, cambios de rasante, el rotor, en vez de clavar en el suelo, cederá al terreno y se adaptará perfectamente al cambio de posición. El siguiente punto que vamos a ver es el puesto de conducción de manejo de la máquina. Como veis, se han aprovechado las mismas estructuras que en nuestros Sherpas. El mismo tanque con 15 litros de combustible, el mismo volante, el mismo tipo de asiento, con lo que es toda su estructura en plástico rígido con respaldo envolvente y superficie blanda. Luego también tendremos la posibilidad de ajustar la banqueta del conductor a distintas alturas de operario, así como a diferentes pesos, con un indicador que nos va a dar el propio regulador para personas más o menos pesadas. Luego tendremos las dos consolas de mando. En la consola de la izquierda, como habéis visto antes, tenemos el regulador de altura del rotor de corte, tenemos el cuentahoras, la llave de arranque y el embrague de cuchilla. El embrague de cuchilla no puede ser accionado a no ser que la palanca de altura esté en cualquiera de las posiciones de trabajo. Si la tenemos en la posición de transporte, el embrague de cuchilla queda bloqueado. En la siguiente consola lo que tenemos es todo el control de lo que sería el avance y la aceleración de la máquina. Aquí vais a encontrar la palanca de avance de la máquina o de retroceso. Es una palanca que nos controla la caja hidrostática, el grupo hidrostático, que es 4x4. Según vamos presionando, hacia adelante tendremos más velocidad de avance, hacia atrás tendremos más velocidad en retroceso y siempre tiene la función velocidad de crucer, es decir, a donde posicionemos la palanca queda. Tendremos la posición central de frenado, donde la máquina actúa tanto el freno hidráulico como el freno mecánico. La palanca del acelerador del motor, con el cual controlamos las revoluciones, y el starter para el arranque en frío. Otro de los grandes secretos que están integrados en el diseño de nuestro rotor es que, si os fijáis, en el lado derecho de la máquina, donde está la línea de avance, el rotor no se ve, el rotor está dentro de lo que es la línea de avance de la máquina, con lo cual vamos a evitar golpes. Y con una segunda intención, y es que si nos vamos al lateral izquierdo de la máquina desde el puesto de conducción, veréis que el rotor sobresale bastante de la línea de avance. ¿Con qué idea? Con que normalmente vamos a encontrar zonas de trabajo en donde vamos a encontrar vallas, vamos a encontrar quitamiedos en el mantenimiento de vías de carretera,
y este rotor va a poder pasar por debajo de la valla, por debajo de la línea de quitamiento, para aprovechar el corte de la máquina y no tener que hacer trabajos secundarios de mantenimiento o de recorte. Vamos a pasar a hablar del siguiente punto importante de la máquina, que es el motor. Estamos equipando un motor bicilíndrico British Straton 3864 de 627 centímetros cúbicos en V con eje horizontal. Al meter un motor de eje horizontal, lo que hemos conseguido es poner la posición del motor mucho más bajo de lo que es normal. Al poner la posición del motor más bajo, lo que conseguimos es que el centro de gravedad esté mucho más bajo, con lo cual conseguimos una máquina tremendamente segura en grandes pendientes. Vamos a descubrir qué es lo que mueve esta máquina. Tenemos un doble grupo de transmisión hidrostática Turf Torque, donde encontráis el grupo principal trasero, que lleva el 60% del empuje, y un grupo delantero sobre el eje comunicado por tubos de alta presión y con un variador, con lo cual cuando estemos haciendo giros cerrados, incluso utilizando el diferencial, la máquina va a mantener el círculo de giro. Si observáis de cerca, vais a ver que la posición del ventilador y de la caja es completamente externa a lo que es el motor, las temperaturas de motor, con unos deflectores de calor y una alta entrada de ventilación, con lo cual garantizamos que la refrigeración del grupo en condiciones de trabajo extremo, incluso en verano, no nos va a dar ningún problema durante horas y horas de funcionamiento. Estamos hablando de una máquina que vamos a trabajar en pendientes extremas, desde los 35 grados laterales hasta los 45 grados verticales, por lo cual se ha incorporado un nuevo arco de seguridad de muy fácil extensión. Un solo operario, de una manera muy sencilla, puede colocar el arco en una posición completamente sólida y fija, ¿vale?, para evitar que haya situaciones de riesgo o de vuelco con la máquina en trabajos en pendientes. Los neumáticos que vamos a equipar en nuestro jack van a ser neumáticos de baja presión de dibujo mixto. Con el punto de gravedad tan bajo que tiene la máquina y el reparto de pesos es más que suficiente para poder estar trabajando perfectamente sin deslizamientos en pendientes de 45 grados. Se ha buscado que los elementos de mantenimiento básicos estén lo más accesibles posibles. De hecho, si os fijáis, la batería ahora está fuera de lo que es el chasis de la máquina, en una caja independiente. Y además tenemos aquí una pequeña toma de carga para poder cargar directamente la batería con un cargador con toma de mechero. Para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento del rotor de nuestro jack, equipamos una pequeña boquilla de limpieza que la tenemos incorporada en el cárter y que va roscada en la base del rotor. Acoplamos una manguera con enganche rápido, abrimos, ponemos el rotor en funcionamiento, cortamos grifo, sacamos la boquilla, ponemos la boquilla en su sitio y volvemos a poner el rotor en funcionamiento para que haga un efecto de secado. Y por último, que no menos importante, a la hora de mover nuestro jack al sitio de trabajo o cuando hayamos terminado el trabajo volver a casa, disponemos alrededor de todo el chasis de 4 puntos de anclaje, 2 delante y 2 detrás, en donde poder pasar las cinchas y fijar a nuestro remolque o a nuestra furgoneta sin tener que dañar estructuras ni chasis. En esta parte de aquí tenemos la polea a la que viene directamente el cigüeñal del motor, con lo cual con una correa lo que hacemos es una transmisión directa de los 21 caballos netos de potencia que tenemos al rotor de corte, ofreciéndole al rotor de corte una potencia máxima, que es la máxima que nos da el motor en condiciones de trabajo. Como habéis visto antes al principio de la presentación, la máquina equipa un pequeño conjunto de material PLV para poderlos poner en tienda perfectamente. Si os fijáis, todo lo que es la información es pictográfica, no hay idiomas, con lo cual sirve para cualquier tipo de país. Y además, al ser de rótulas y con una pinza, podemos ponerlo donde más nos guste dentro de lo que es la posición de la máquina para ofrecer toda la información, por derecho o por revés. ¿Vale? Como veis, también la pequeña pancarta sirve muy bien para lo que es vestir la máquina en la posición. Pues nada, ha sido un placer contaros los principales secretos de nuestro nuevo modelo jack. Ya solo nos queda invitaros a que nos provoquéis, a que nos invitéis a hacer demostraciones con la máquina y a que la veáis en el terreno para que disfrutéis como hemos disfrutado nosotros del nacimiento y el funcionamiento de esta máquina.